Nació en La Plata el 1 de julio de 1955 y es hijo del médico Virginio Julio César y la docente Ángela Emilce Curel, ambos de descendencia española. Realizó la primera en la escuela número 10 de la calle 16 entre 47 y 48, mientras que la secundaria la cursó en el colegio número 2 de 13 y 60, para luego estudiar ciencias médicas en la Universidad Nacional de La Plata. Este destacado médico platense es reconocido en toda Latinoamérica por su aporte a la traumatología infantil durante más de 30 años. Una de las instituciones que contó con su labor fue el Hospital de Niños Sor Ludovica de La Plata, donde se desempeñó durante más de 20 años, de los cuales los primeros 7 fueron ad honorem. Este padre de 3 hijos también fue autor de un libro sobre ortopedia pediátrica, declarado ciudadano ilustre de la Municipalidad de La Plata y galardonado nacional e internacionalmente en reiteradas oportunidades por congresos e instituciones de su rama médica. Con nosotros y con ustedes, Darío Rebollo. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto tenerlo acá. Gracias, igualmente. Gracias por invitarme. No, al contrario. Miraba un poco la historia familiar, ¿no? Y su papá fue un reconocido médico legista. Sí, eso sí. Que ha influido seguramente en el tema médico, pero no en la especialidad. No, él tenía muchas intenciones de que yo hiciera la especialidad. Es más, antes de fallecer estaba escribiendo un libro de medicina legal. Como yo ya estaba haciendo traumatología, él quería que yo hiciera la parte de traumatología legal. Claro. Me influía, sí, él quería que yo fuera legista, pero no, yo tuve un hito en mi carrera que me fracturé un codo jugando al básquet en gimnasia, en la sede. Y al estudiar mi fractura, empecé a pensar, como hacía poco había cursado la materia de ortopedia, dije, esto va a ser lo que voy a hacer en un futuro. Qué bárbaro, ¿eh? Y ahí me Cómo un hecho de la vida lo lleva a uno a abrazar una especialidad como... Yo siempre digo que no hay cosas que no pasan porque sí, ¿no? Porque no lo volvería a hacer, volvería a elegir esta especialidad. Doctor, ¿cuál era su barrio de la infancia? Yo nací en Diagonal 74, 54 y 55, en una casa muy antigua que se consideraba el barrio de Plaza Moreno, donde claro, de chicos se podía cruzar la calle fácil, íbamos a jugar al fútbol a la plaza, y ahí me desarrollé hasta los 17 años. Había algún potrero por ahí, tenía la catedral, tenían la varios catedral, lugares donde jugar, ¿no? Y solía jugar en el Ministerio de Educación en 54 y 16. Claro. Y cuando podíamos, si nos dejaban entrar, y si no, saltábamos la pared, en la escuela 8, claro, en Diagonal 74 y 57. ¿Cómo estaba compuesta la familia, su familia en aquel momento? Original. Mi familia estaba compuesta, bueno, mi padre, que era médico, Virginio Julio César, mi madre, Ángela Emilce Curel, que era maestra de la escuela número 10, Ricardo Gutiérrez, 48 y 16. Mi maestra de primer inferior fue. Mire, qué bravo tener la primer maestra, Sí, la madre, ¿no? Sí, fue complicado, pero no me evaluaba ella, me evaluaban 2 maestras más que después van a ver en alguna de las fotos que traje. Actualmente una de ellas vive. Qué bien. Es la madre del doctor Juan Carlos Garganta, otorrinolaringólogo acá de La Plata, claro, con sus 92 años, que la acabo de ver hace poco y me emocioné muchísimo. Claro. Y tiene 92 años, lúcida. Ella me tomaba el examen a fin de año para pasar al grado superior, ¿no? ¿Y hermanos? Tengo un hermano mayor, Julio, empleado de gobierno, ahora jubilado, y mi hermana, Anaí Emilce, que es también empleada y jubilada, pero ellos fueron avanzados estudiantes universitarios y quisieron optar por otra cosa, ¿no? Pero mi hermano estudiaba ingeniería y mi hermana arquitectura. Mire usted, ¿el único médico? El único que terminó la carrera fui yo, que soy el más chico. ¿Y diferencia de edades? Más o menos se llevan las generaciones 3 años y medio, más o menos. Mi hermano le lleva 3 años a mi hermana, tiene 68, mi hermana tiene alrededor de 65. No diga la edad porque va a tener problemas. No creo que las mujeres no tienen edad. Y yo tengo 59, ya cumplo 60 a fin de año. ¿Y la formación primaria? La primaria, bueno, la hice en la escuela número 10, en Ricardo Gutiérrez,
de la cual estoy preparando ahora un evento con los compañeros gracias a las redes sociales. Bueno, claro, se ha reencontrado. Pero usted sabe que es algo curioso. Estamos por cumplir 50 años de egresados, pero uno se maneja siempre con cosas rígidas, con fechas rígidas. Pero me encontré con esta maestra de 92 años que vive, que está lúcida. Entonces les propuse a todos estos compañeros juntarnos a los 48 años. ¿Por qué a los 50? Si tenemos una maestra referente a la cual podemos rendirle un homenaje. Así que en breve nos estamos reuniendo antes de fin de año con esta maestra y alguna más. Aparte son reconocimientos que son una caricia para el alma, ¿no? Claro. De alguien que tantos años tuvo en la docencia y que ustedes después de tanto tiempo la reconozcan, ¿no? Claro, claro. Y la secundaria, ¿dónde fue? La secundaria también tiene una connotación interesante porque yo rendí examen en el Nacional, mi padre había egresado del Nacional, fue en la época de oro del Nacional, donde surgió Favaloro, Sábato. Quería que usted fuera al Nacional. Claro, él quería que fuera al Nacional y yo también quería ir. Mis compañeros de la escuela primaria querían ir todos al Nacional. Y por 2 preguntas no entré en el examen. Entonces mi padre me dice, bueno, rendí examen en la escuela Carbó de la famosa Legión Extranjera, en 13 y 60. Claro, 12, 13. Y me dice, por las dudas, para que no te quedes afuera. Y apelé las 2 preguntas. Pero empezaron las clases primero en la Legión y al mes y medio, en esa época el Nacional empezaba siempre en abril las clases, empezaba con la universidad, como depende de la universidad, y me llaman para decir que había entrado al Nacional. Y ahí fue una situación muy complicada porque yo quería ir, pero mi padre, como le comentaba hoy también, era esa época en que los padres no llevan a los chicos a la escuela como lo hacemos ahora. Yo recuerdo haberme hasta, y si me escucha la gente del Ministerio de Salud, me va a sancionar, porque hasta me escapaba para ir a llevar a mis hijos a la escuela porque notaba que era necesario estar al lado de ellos. Y porque aparte tiene que ver con una situación de inseguridad, claro, de miedos y pero también de compañía, afecto, ¿no? de De compañía. Porque será quizá porque uno adolecía esa figura paterna de verlo en cada acto de la escuela. Y a veces uno subliminalmente siente esa necesidad de brindarle a sus hijos eso. Y no me arrepiento porque mis hijos me lo recuerdan. Sí, esa charla cuando vos vas a buscar a tu hijo a la escuela, que venís en el auto y venís, seguro, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? O qué mal hiciste las cosas. Nosotros no nos pasaba eso. No, y entonces mi padre me dice, pensalo bien porque te vas a ir colgado en el micro 14 que paraba en la esquina en Diagonal 74. Claro. Dice, con el frío. Y bueno, ahí no se podía pensar mucho, era la época que el papá decía eso y bueno, se respondía. Y quedé pero salí beneficiado porque en esa época hice 5 años en vez de 6, en el Nacional se hacía 6. Yo ingresé a la primaria adelantado, en esa época se podía entrar con un año menos, yo ingresé sabiendo leer y escribir a primer grado, con 5 años. Salí de la primaria con 11 años, entré a la secundaria con 12 y egresé con 16. Y con una cultura bárbara, porque ese colegio era muy además particular. Le llamaban la Legión, pero era un mito. Ya había la directora era Ereña Martínez Cámaras de Sánchez Viamonte y la vice era la señora Doris Herrero, la señorita que falleció lamentablemente hace poco. Y aparte personas de todas las condiciones sociales. Depuraron toda la escuela, teníamos profesores del Liceo Víctor Mercante, del Nacional. Fue una época para mí de gloria y casi la mayoría... Y el mejor recuerdo. Sí, la mayoría de mis compañeros que han egresado son reconocidos personajes de La Plata. No hablo de profesionales porque no necesitas ser reconocido por ser profesional, pero ¿no? Claro. En oficios, en lo que sea, han sido muy reconocidos y a mí no me fue mal. Claro. Doctor, era bueno para el fútbol, me dijeron. Le dijeron. Dicen Daba las malas bien, lenguas, ¿no? que sí, que jugaba bien. No que sé. Juego bien. Ah, juega, claro, no se resigna. No, cuando puedo sigo jugando. Porque cuando jugaba al básquet, ya nombró, no podía no decir que es tripero. Eso lo hacía cuando estudiaba para distenderme un poco en la universidad, me iba a jugar a la sede de gimnasia. Pero en realidad
creo que siempre dije que equivoqué la carrera, yo quise siempre ser jugador de fútbol. ¿Siempre relacionado con el club? Esa condición de tripero siempre lo llevó al club. Fanático de gimnasia, sí. Y de ir al club, a la sede, practicar deporte. Sí, mi hermano jugaba a la paleta también y él me llevaba. Ajá. Y en los domingos iba a ver la tercera, la reserva y la primera. Desde el domingo me iba a las 10 de la mañana a la cancha. Qué bárbaro. Al bosque. Pero tenía el problema que era muy bajito de estatura. Lo lamentable es que no crecí. Y mi padre tenía miedo, decía que no es que mi padre era un ogro, por todo lo que vengo contando. No, pero los padres sino que nos cuidaban y él hijos. decía que no tenía físico para afrontar. Y no era así, porque toda mi vida jugué con jugadores mucho más grandes que yo, de edad y de físico. Pero me vinieron a buscar de gimnasio un montón de veces y no me dejaron ir. Pero volvimos a lo de siempre. En esa época papá y mamá daban una orden y se cumplía. Y aparte querían que usted fuera médico y que un poco siguiera con la tradición familiar. Nunca fueron de presionarnos para tener una profesión. De más está decir, mi hermana y mi hermano no la tuvieron, pero querían que estudiara. Son excelentes personas y fueron excelentes empleados y donde estuvieron llegaron a jefes. Es decir, que no se necesita ser un profesional universitario para ser buena persona, ¿no? Hay que tener un poco la base de la educación que le dan los padres, ¿no? Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando volvemos seguimos recorriendo su vida. ¿Cómo no? Espero. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Derecho Municipal, Dr. Adolfo Korn Villafañez. UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata. Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. IDA, restaurante y casa de té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño, calle 1, número 344, entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep, número 6191. Búscanos en Facebook, Pie Pequeño Jardín Maternal. Agasaja a tus invitados con el inconfundible sabor de la comida hecha en casa. LF Todo Casero. Soluciones gastronómicas, dulces y saladas de producción artesanal. Haz tu pedido al 15 6 14 36 83 o búscanos en Facebook LF Todo Casero. Rufo Eventos. Realizamos fiestas infantiles y de adultos con la mejor atención y disposición para que pases tu mejor momento junto a nosotros. Calle 12, número 668, entre 45 y 46. Teléfono 422-9259. Búscanos en Facebook, Rufo Eventos. Topia Eventos, ambientación y organización integral de eventos para grandes y chicos. Comunicate con nosotros al 486-1352 o al 15-504-8188. Búscanos en Facebook, Topia Eventos. Barbra Streisand. Doctor, en el bloque anterior hablamos de la familia y
la actividad deportiva. Vamos a hablar un poco de usted y de la medicina, ¿no? De este camino que usted eligió y que tiene que ver con la traumatología. Y contaba un poco la anécdota de que se lastimó el brazo y a partir de ahí aparece... Claro, mi padre no era quien influyera en la especialidad, fue uno de los primeros neurocirujanos acá en La Plata, se formó con el doctor Dingman y Christensen en Buenos Aires, pero por razones económicas, mi padre fue una persona que perdió a su padre a los 5 años y tuvo que hacerse cargo de toda su familia, su madre... Qué bárbaro ser neurocirujano en una época donde no había diagnóstico por imágenes, no había... No, y no había elementos para abrir cerebro, médula. Y justamente lo que él veía en Capital era que había todos esos elementos, pero él no tenía económicamente la posibilidad de desarrollarse acá. Y bueno, ingresó, él estaba en el Ministerio de Economía, inventó una tabla de esas que se tiran así, aparecen las ventanitas y dan números con resultados. Le dijeron si quería patentarla y le dijo, no, yo quiero que me pasen al biológico, porque estoy estudiando rabia en perros, cerebro. Entonces fue al biológico y llegó a ser el director del Instituto Biológico por muchos años. Entonces él era muy amplio en su espectro de lo que quería. Pero la economía de eso no le alcanzaba para poder vivir. Le podría contar ahora años de todo esto de mi papá que trabajaba en San Nicolás y abandonaba a la familia para poder traer plata. Y le ofrecen entrar en policía y ahí empezó la carrera de médico legista y fue uno de los pioneros, fue brillante realmente como médico legista. Y bueno, y a mí no me influía para nada eso porque a mí no me gustaba. Me parecía importantísimo porque los médicos no saben medicina legal y es importante para el desarrollo de uno como médico, ¿no? Porque después tenemos los problemas que tenemos por no saber lo que hay que hacer o por hacer lo que no hay que hacer. Y jugando al básquet, estaba estudiando una materia, me quiebro el radio. Y ahí me dicen que por ahí me tenían que operar y empecé, hacía poco había cursado la materia de ortopedia con el que iba a ser mi futuro maestro en ese momento, que era el doctor Oscar Briones, en el Hospital de Niños, y me hizo querer la especialidad, sobre todo en la parte infantil. Y dije, bueno, esto va a ser lo que voy a estudiar, me parece que va a ser la carrera, la especialidad que voy a hacer. Y no, de ahí a 2 años más no cambié. Doctor, ¿recuerda el primer día en la universidad, en la facultad? No me acuerdo mucho porque fui muy vago los primeros años, me fue muy mal. Le cuento una historia cómica porque yo estaba atrás de una mujer, de una chica en esa época, y vivía cerca, entonces no estudiaba nunca. Fui a dar anatomía y me bocharon. Fue la única materia que salí mal. Después de ahí, nunca más, y salí de la facultad con un promedio de 8.40, con ese aplazo nada más. Y después, los primeros años fue mal, sacaba 4 en fisiología, 5 en histología, y después empecé con 10 en patología en tercer año, y ahí ya, todas notas altas. También tenía que ver con un proceso de madurez, ¿no? Sí, seguro. Yo no sabía Usted muy bien era lo muy que quería. chico... O sea, primaria, secundaria, la universidad muy joven. Yo empecé con 17 años el primer año. Era muy chico. Sí. Tenía que estar todavía jugando. Hay un proceso madurativo en el aprendizaje. Claro, yo tenía que estar todavía jugando en la calle, Claro. o en mi casa, y estaba con una responsabilidad de estar en la universidad, ¿no? Pero lo asumí y acá llegué. Ese gusto por la medicina también fue influido por una prima, ¿no? Sí, exacto. Cuente Susana un poco. Rebollo, mi gran prima hermana, esos ídolos que uno tiene como primo. Claro, referencia, ¿no? Sí, actualmente vive en Avellaneda, es una excelente endocrinóloga, era profesora de ingleses y me ayudaba mucho y con ella tenía grandes charlas, más que con mi papá. Y ella me contaba sus historias de cuando cursaba y cuando estaba en el hospital de guardia, y entonces me influía, ella me influyó más que mi papá, porque contábamos más cerca generacionalmente, ¿no? Usted habló de su casa, yo le iba a preguntar por su casa, el Hospital de Niños. Hablemos del Hospital de Niños, porque me imagino que ahí hay un montón de recuerdos, ¿no? Muchísimo, sigue siendo mi casa, porque la siento como que es una casa que dejé para que fuera a vivir otra persona, es esa sensación que tengo. Porque La prestó por un ratito. Claro, y cada vez que la piso... Sor María Ludovica. Y me fui en el año 94, y cada vez que voy, los empleados que todavía quedan me dicen, no me diga que vuelve, doctor, ¿cómo lo extrañamos? Me siguen extrañando, yo no lo puedo creer. Pero esas cosas de la vida que yo le digo no pasan porque sí todo, ¿no? Mi hija hoy es médica
eligió la pediatría y está haciendo la residencia en el Sor María Ludovica. Así que cuando y puedo... la tratan en consecuencia, sí. por el padre, por la conducta del padre. Realmente sí, por ahí tiene la desgracia de ser la hija de, ¿no? Porque me conocen, pero... Pero no sea problema, usted dentro de poco va a ser al revés, va a ser al revés, ella va no, a es que yo crecer espero como que me médico. superen, Claro. porque si un maestro no es superado por su discípulo, no es un buen maestro. Y si un padre no lo supera a su hijo, es que uno siempre no es un espera buen eso. padre. Claro, yo quiero que sea una excelente médica, que me supere y que la conozcan más que a mí en la ciudad de La Plata. Aparece en su vida la posibilidad de ir a estudiar a Francia, una beca. Exacto. Gané una beca estando en el Hospital de Niños. Qué alegría, ¿no? Sí, pero fue muy duro porque estaba en esa disyuntiva de irme. Yo estaba con 3 chicos. Fue una beca por oposición de antecedentes que da el Colegio de Médicos de París. Eran 500 inscriptos y había que competir con antecedentes. Y tuve la suerte, envié los antecedentes. En esa época no había fax, no había email, no había nada. O sea que tardaban en barco 20 días. Y de los 40 vacantes que había, gané una yo. Y fui un año a París. Con toda la familia me fui. ¿Cómo fue ese año? Durísimo. Porque uno dice, no, bueno, me voy a estudiar a París. Quien lo mira como hecho, dice, bueno, se va a estudiar a París, qué suerte. Y para nosotros en ortopedia infantil, París y Francia fue siempre la cuna. Los grandes maestros tienen todos nombres, la mayoría nombres franceses. Pero fue duro porque si yo le cuento que yo fui, a partir de mi viaje ese, empecé a ser hombre, quizá no me crea. Empecé a sentir que era padre de familia, que tenía una responsabilidad inmensa. Acá, mal o bien, siempre uno tiene amigos, tiene a papá o a mamá. Claro. Allá tuve que campearla solo contra... ¿Ya tenían los chicos? Sí, tenía chicos de 2, 3 y 5 años. O sea que tuve que ponerlos en las escuelas, con otro idioma. Yo trabajar haciendo guardias de weekend, le llamábamos, que eran sábado y domingo, hablando un idioma... ¿Para ellos fue un retroceso? No, o al contrario. ¿Les hizo bien? Sí, porque ellos hablaban a los 6 meses, hablaban correctamente francés. Claro. Sí. Fue muy duro porque uno no tiene la mentalidad de ellos y, por ejemplo, algo por ahí cómico, ¿no? Los traumatólogos en la guardia hacen cirugía general y los cirujanos hacen traumatología general en la guardia. O sea que yo tenía que hacer de cirujano, o sea que tenía que abrir abdomen, cerrar mielomeningocele, hernias testiculares, todo, atacadas, era una cosa muy estresante. Pero una de las cosas que valoró el jefe mío es que pude seguir. Había habido otros compañeros que abandonaron porque es muy estresante. Pero yo dije, no, vine con una misión y me tengo que volver con esto cumplido, ¿no? ¿Y el regreso? Hermoso. Quien vive en el extranjero sabe perfectamente lo que es nuestro país, con todo lo que le podamos decir, achacar, protestar, pero es la tierra de uno, no hay vuelta de hoja. Yo contaba los días que me faltaban para volver, mis hijos no se querían volver, y le metí en la cabeza la idea de volver, y cuando yo me olvidaba de poner un número, me lo borraban ellos y me dicen, faltan 64 días, faltan 60. ¿Y alguna vez, vamos terminando este primer programa, pero alguna vez recriminaron o sus hijos le plantearon nos tenemos que haber quedado o fue una decisión acertada? No, al contrario, cuando volvieron enseguida se aclimataron otra vez a la Argentina. Sí. Doctor, vamos a cerrar este primer programa, nosotros nos quedamos charlando. ¿Cómo no? ¿Le parece? Perfecto, cómo no. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar aquí en el recinto del Consejo Deliberante el sábado a las 18:30 para ser juntos ciudadanos ilustres.